Vamos al coordinador de las diputadas y los diputados del PAN. Saludamos a Jorge Romero en estos micrófonos. Buenos días, diputado. Buenos días, Luisa, Luciana, a ustedes, a todo su auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No sé si ha escuchado el final de lo que platicamos hace un minuto. Preguntarle, digamos, de inicio si van a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma en materia de amparo, cómo se vivió la jornada de ayer. Sí, mira, supe que era Hamlet, el buen Hamlet, pero ya no lo llegué a escuchar. Saludos. Sí, pues, sin duda alguna nosotros vamos a presentar, no solo contra esta ley de amparo, contra las últimas tres que nosotros consideramos, y lo decimos pues con todo respeto, pero con toda claridad, pues las últimas tres iniciativas que caracterizan lo que fue Morena en estos últimos, no solo 3, sino 6 años. Una mayoría que no le interesó escuchar, una mayoría que tiene los números para imponerse, y eso fue lo que pasó con 3 leyes que consideramos profundamente perniciosas, particularmente la de amparo. Yo conozco perfectamente cuál es su argumentación. Para nosotros es muy claro. Lo que a partir del 2011, Luisa, Luciana, tenía la absoluta consistencia de que un juez declarara una ley como inconstitucional, a partir del 2011 se considera como legal el que si es inconstitucional para ti, Luciana, por poner un ejemplo, sí, no puede seguir siendo constitucional para todos los demás. O sea, es decir, una ley o es inconstitucional o no lo es. Además, no puede ser que no te aplique solo a ti, Luisa y Luciana, y nos siga aplicando esa misma ley para todos los demás. Ese fue el gran logro que se tuvo en el 2011 y es lo que revirtieron ayer la mayoría en la Cámara de Diputados. Por esa razón, nosotros por supuesto vamos a ir a la Suprema Corte y, al contrario de lo que puedan opinar, en la mayoría nosotros creemos y estamos confiados que esta y las otras leyes de amnistía y de afores las van a suspender primero y después declararlas inconstitucionales allá en la Suprema Corte. Jorge Romero, te voy a citar textualmente, digamos, lo que nos decía la parte que argumenta esta reforma hace unos segundos. Algo así como: ahora resulta que ciertas empresas pueden tener más... Ay, se me perdió justo el tuit ahorita, pero bueno, parafraseando, digamos, era como que ciertas empresas tengan prioridad sobre las personas mexicanas. Entiendo perfectamente lo que dice sobre que no puede volverse solo... No puede aplicarle una norma únicamente a unos y a otras no. Digamos, el sentido de esto es, si se lograba una reforma constitucional, como por ejemplo una que tenga que ver con sectores estratégicos, como el energético en nuestro país, y una empresa transnacional lograba un amparo, automáticamente se amparaba a todas las demás empresas y esto tiraba una reforma constitucional. Me parece que la discusión de fondo quizá es eso: ¿qué vale más, un amparo o, digamos, el sentir de toda una serie de representantes del pueblo mexicano, ¿no? Mira, entiendo esa parte, la discutían mucho ayer, nada más que pues, les conviene mucho ese ejemplo, ¿no? A ver, déjame yo a ti Regala te pongo nosotros. otro. sí. Exacto, pues claro, a ver. Imagínate más bien que existiera una ley de aguas, la que tú, supongamos una ley ambiental, por así decirlo. Es imposible, es que además es materialmente imposible, Luisa y Luciana, que deje de aplicarse una ley general de aguas, que por ejemplo determinara como legal el poder vertir desechos tóxicos en una laguna. Pues ¿cómo la vas a hacer inconstitucional solo para un habitante al lado de esa laguna? Pues es que es hasta absurdo. No sé si me explico. O sea, estás afectando a toda la comunidad. Y Sí, es lo que nosotros más les estábamos diciendo. Esto afecta sobre todo... Yo sé que esto suena muy de abogados, pero se los decíamos mucho en la tribuna. Estás afectando sobre todo los derechos que son de tercera generación. O sea, a lo mejor esto no aplica para un código civil en donde se detalla en la ley casos muy específicos tuyos, ¿no? Tu coche, tu matrimonio. No, esto está afectando sobre todo a los derechos, insisto, de tercera generación, que son los derechos sociales, que son los derechos ambientales. Y nosotros, mira, nosotros entendemos y respetamos la visión que ellos tienen. Antes del 2011 sí funcionaba así este país, sí funcionaba así. Tú te amparabas contra una ley y dejaba de aplicarte solamente a ti. Así funcionó desde que se fundó el juicio de amparo en el literal siglo XIX. Por eso nosotros consideramos tan importante la reforma del 2011, porque rompimos con la incongruencia legal
de que una ley sea constitucional para unos e inconstitucional para otros. Y esa es nuestra visión. Ellos no la quieren entender por una simple y sencilla razón, Luisa y Luciana. Porque hubo jueces en este gobierno, en efecto, para reformas como la eléctrica, como la minera, como la electoral. Sí hubo jueces que dijeron esta ley es inconstitucional y se frenaron esos proyectos de la mayoría. Pues claro que, mira, para que su auditorio me entienda, claro que los ardió, pues claro que los ardió, y entonces evidentemente lo que hacen es reformar la ley, aunque le den al traste a lo que había sido un gran avance jurídico a partir del 2011. Pero entiendo que este tema aplica únicamente a normas generales, ¿correcto? Es decir, digo, no sé si eso haga diferencia. Sí, de leyes. Sí, de eso estamos hablando, de leyes. Leyes que pueden ser, insisto, constitucionales si se apegan a la Constitución o inconstitucionales si no. Pero consideramos absurdo que se puedan seguir considerando cuando desde el 2011 ya no, constitucionales para algunos e inconstitucionales para otros. Sobre todo, también se los deseamos mucho, Luisa y Luciana, sobre todo si lees el artículo 1 de la Constitución. También hace poco el 1 dice, esta Constitución se tiene que interpretar, no, la voy a parafrasear para que se entienda. Esta Constitución se tiene que interpretar siempre a favor de los derechos de la persona y a favor de la progresividad de los derechos. Y me explico. La Constitución con eso quiere decir, si tú ya alcanzaste un derecho más, nunca lo vas a poder echar para atrás. Eso se llama progresividad de los derechos. Es decir, si en el artículo 123, que es el famosísimo artículo sobre el derecho laboral, si tú ya hiciste un derecho, la huelga o la prima vacacional, nunca va a poder haber una reforma que te quite el derecho a huelga. O sea, eso lo dice el artículo 1 constitucional y se llama la progresividad de los derechos. Lo que ya alcanzaste no te lo pueden echar para atrás. Este país ya había alcanzado que se rompiera esa incongruencia interpretativa, en donde puede ser constitucional, insisto, para unos, e inconstitucional para otros. Eso ya se había logrado y es un derecho que están echando para atrás. Sí, totalmente. Se están rompiendo también con el 1 constitucional. Pues sí, quizá el problema no es, digamos, la herramienta en sí, ¿no? Sino ciertos usos que se le ha dado en algún momento. También eso es parte, digamos, de la discusión integral. Jorge Romero, preguntarte para cerrar, ¿qué pasa ahora? ¿Ustedes llevarán el tema a la Suprema Corte? Mientras tanto, ¿esto que se aprobó ayer está vigente o qué sucederá con estas modificaciones? Sí, a ver, en ese mismo orden, mi querida Luisa, tu último comentario, pues por supuesto, no lo pude haber dicho yo mejor. O sea, no, que no nos vengan con que esto es una pulcritud técnico-jurídica, ¿no? Que surge de las universidades, de la Facultad de Derecho, para que seamos pulcros, insisto. Esto surge porque el Poder Judicial en este gobierno y también en los anteriores han declarado inconstitucionales leyes y pues bueno, así funcionamos en este país con división de poderes, nada más que a este gobierno le hiperardió. Y esta es la respuesta. No es poner perfectas nuestras leyes, es reaccionar a otro contrapeso que a este gobierno no le gusta, así como no le gusta ningún otro contrapeso. Lo que va a suceder, mi querida Lu, es que vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia, se va a poner bien interesante el debate que se va a dar. Hay discusión sobre si la Suprema puede... ¿Cómo decirles? Es embrollarme en otro tema todavía más complejo, pero hay discusión sobre si al momento en que nosotros interpongamos nuestra acción de inconstitucionalidad, se suspenden o no los actos. Claro. Nosotros decimos que sí, ellos dicen que no, pero al final, después de un plazo, van a resolver de fondo y la Suprema va a decidir si esta ley va a ser ley vigente o si fue un proyecto que se queda y se anula. Y ahí estaremos siguiendo el proceso, coordinador. Perdón, tenemos que ir a una pausa, pero muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por su análisis. Estaremos muy pendientes de lo que pase. Muchas gracias a ustedes, Luisa, Luciana, a ustedes, a todo su auditorio. Buen día. Muy buen día.